¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 18. La elección soberana de Dios. Hay cosas que Dios permite que sucedan, que no nos gustan y preguntamos ¿por qué? También hay otras cosas que Dios nos concede y le decimos gracias. Y hay cosas que Dios no nos da y le preguntamos por qué, hasta cuándo. Y hay otras que no nos concede y le decimos, ¿qué hago, Señor? Tú no me das esto que yo necesito, tú no me das esto que para mí es útil. Me desanimo, me voy de la iglesia. Total, hay muchas iglesias y todas son iguales y esta me queda más cerca y pues es lo mismo, ¿no? Otras cosas Dios las impide. Por ejemplo, Pablo quería predicar en Asia y ¿qué le dijo Dios? No. Parecía algo malo ir a predicar a Asia, pues francamente no. Después de todo, no es pecado predicar, ¿o sí? No. Pero Dios se lo impidió. ¿Por qué? ¿Acaso Pablo no estaba preparado? Claro que sí. ¿Y qué querría hacer Dios al impedirle a Pablo que hiciera este anhelo, que cumpliera este anhelo que estaba en su corazón? Yo creo, supongo, que tal vez lo que Dios quería era probar su fidelidad, pero no sabemos. Solo estamos analizando diversas situaciones a través de las cuales podemos darnos cuenta de cómo es la soberanía de Dios. El salmista dice, tal conocimiento es tan alto, es tan sublime, que yo no lo puedo entender. Yo no sé por qué Dios a veces sí, a veces no, a veces interviene, a veces prohíbe, no lo sé. Todos estamos de acuerdo que hay ocasiones en las que Dios interviene de manera soberana. Después de todo, ¿quién es el dueño de todo? Dios. Como cuando abrió el mar para que pasara su pueblo saliendo de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. O cuando cerró el hocico de los leones para que no se tragaran a Daniel. Y hay muchas intervenciones soberanas de Dios con las cuales Él quebranta las leyes de la naturaleza para cumplir su propósito. Sí. Pero hay otras ocasiones en las que Dios parece callar. Ejemplo, cuando la iglesia hacía oración por Santiago, porque lo iban a decapitar, ¿por qué Dios permitió su muerte? Pero, ¿por qué a Pedro sí lo libró de la cárcel? ¿Acaso Jacobo estaba en algún pecado? ¿Acaso Pedro era mejor que Jacobo? ¿Por qué a uno sí y por qué a otro no? A Pedro incluso le mandó un ángel que vino y lo libró de la cárcel. ¿Quién me dice cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Porque Dios es soberano.
Hay ocasiones en que Dios nos impulsa a hacer cosas que nosotros no querríamos hacer, a pasar por situaciones por las que nosotros no querríamos pasar. Y hay otras en las que nos deja dar con la nariz en las piedras, para que nos demos cuenta que la obstinación no es buena. Y ahí andamos después todos descalabrados. ¿Por qué Dios a veces nos lo impide y por qué Dios otras veces nos lo permite? Porque Dios es ¿qué? Soberano. ¿Nos vamos a desanimar cuando Dios nos diga que no? No. Algunos sí. Pero los que perseveren hasta el fin, ¿qué dice? Serán salvos. Pero los que no podrán ver salvación. No debemos interpretar estos hechos que les he comentado como que Dios es un Dios voluble, autoritario, sino que toda su omnipotencia y soberanía, porque Él todo lo puede y Él es sobre todo y Él hace lo que Él quiere, Sí. toda esa omnipotencia y toda esa soberanía está sujeta a tres factores. Número uno, su naturaleza. Número dos, su carácter. Y número tres, y de lo que vamos a hablar, su propósito divino. Todo ese poder y toda esa soberanía, toda esa decisión de intervenir, de no intervenir, de permitir, de conceder, están sujetos a su naturaleza, a su carácter y a su propósito divinos. Entonces, cuando queramos entender mejor los sí, los no y los silencios de Dios, lo mejor es enfocarnos en los propósitos de Dios. ¿Me escuchó? Sí. En lugar de preguntar ¿por qué?, pregunte ¿para qué? ¿Para qué está permitiendo Dios esta situación? Y tú vas a saber que como escogido de Dios, Dios siempre te lleva a una gloria mayor. Amén. Mire, yo le hablaba de la muerte de Santiago. ¿Qué dijo Pablo respecto a su propia muerte? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia. ¿Perdió o ganó Santiago? Ganó. Ganó. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia. En cambio, Pedro tuvo que seguir bregando en este mundo contra las fieras de esta humanidad. Sí. En Romanos capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo escribe de esta manera. Romanos capítulo 8, verso 28. Amén. Dice así: y sabemos, diga sabemos, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amén. A nosotros, a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Comentamos que la omnipotencia, la soberanía de Dios están sujetos a su naturaleza, a su carácter y a su propósito. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí lo dijimos? Entonces, también dijimos, ¿en qué nos debemos enfocar si queremos fluir en la soberanía de Dios? ¿En sus qué? En sus propósitos. ¿Qué debes preguntarte cuando estés en una situación que no entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué? El ser humano sin Dios, el hombre natural, pregunta ¿por qué? Sí. El hombre espiritual, el Hijo de Dios, pregunta ¿para qué? Si estamos en el propósito de Dios, si estamos conforme a Él, si estamos en comunión con Él, todas las cosas
nos ayudan para bien, aún las que no nos gustan. Y si estamos en esa comunión con Dios, en ese propósito que Dios tiene en todas las circunstancias, tendremos por sumo gozo cuando, si es necesario, tengamos que pasar por diversas pruebas. ¿Alguien diga amén? No es solamente que alguien venga y te diga, ten sumo gozo, gózate, alégrate, no pongas esa cara, no te preocupes, no reniegues. No, esto no es algo que sea de nuestra voluntad, el tener sumo gozo cuando nos hallamos en dificultades. Es algo que solamente el Espíritu, el Consolador, el que está con nosotros para siempre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, nos puede conceder, tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y este es el sello que somos hijos de Dios. La gran diferencia entre el religioso y el cristiano de verdad es el sumo gozo en las diversas pruebas. El religioso es como un elefante patinando sobre hielo. Se va a hundir, tarde o temprano se va a hundir, no es su medio. Pero el cristiano de verdad tendrá por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. ¿Cómo es que Cristo soportó la cruz? ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué puso delante de él? Gozo, sumo gozo. Y el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque estoy consciente que tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque tú estás conmigo, porque tú me rodeaste por enfrente y por detrás, porque tú me sustentas, porque si yo tuviera que ser echado hasta el fondo del mar, ahí tú estarás conmigo. Y si a mí me desterraran a la más lejana montaña, ahí me mirarán tus ojos. Tú eres omnipresente, y a los que te amamos, también estas circunstancias nos ayudan para bien, aunque no las entendamos. No me voy a preguntar por qué, y mucho menos voy a decir por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, ni recuerdes las cosas antiguas. ¿Qué hará Él? Yo haré un nuevo camino para ti. Amén. Él te va a sacar de cualquier situación difícil. Él no te dejará ser tentado más de lo que podamos soportar. Entonces, entendemos que la soberanía de Dios se manifiesta en sus intervenciones, pero también en su abstención y en su proceder, en toda su conducta. Y que esta soberanía está determinada por su propósito. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y si Él calla, Él tiene un propósito. Si Él impide, Él tiene un propósito. Si Él permite, Él tiene un propósito. Si Él concede, Él tiene un propósito. Si Él interviene, Él tiene un propósito. Den una ofrenda de aplausos al Señor. Cuando algo bueno o malo ocurra o te ocurra, porque no solamente es que nos ocurren a nosotros, a veces ocurre ahí alrededor, no te preguntes por qué, sino ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Para qué? Esto es ser sabios. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué es lo que nos debemos preguntar? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en esto que está pasando? Amén. Recuerde esto, toda la creación está bajo el dominio y el control de Dios. Amén. Y todo está encaminado a que se cumplan sus propósitos. Todo está obrando para que se cumplan sus propósitos. Amén. Dios no busca culpables, sino que en algún momento Él llama
a los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que anden y cumplan su propósito. En algún momento Él despierta a los que Él predestinó, a un remanente escogido por gracia, que Él escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pregunta: ¿tiene Dios un plan B y lo que está haciendo es reaccionar ante las circunstancias como se van presentando? Y entonces agarra y dice: vamos a hacer un cambio, sacamos a Pepe y metemos a Juan. Dios no tiene un plan B. Dios es presciente. Es decir, Dios sabe todas las cosas que van a ocurrir. A Dios nada lo sorprende. Si Dios tuviera un plan B y Él reaccionara conforme a las circunstancias, por demás es la profecía. Pero Dios anuncia las cosas que van a venir antes que ocurran. Él sabe qué pasos vas a dar, con qué personas te vas a encontrar, qué decisiones vas a tomar, por dónde te vas a ir, por dónde te vas a regresar, en qué silla te vas a sentar. Dios es presciente y hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios impide, hay cosas que Dios concede, todo en su soberanía. ¿Verdad que sí? Entonces todo ocurre, escuche esto, conforme a la agencia de Dios, a la agenda de Dios. Todo ocurre conforme a la agenda de Dios, el reloj profético de Dios. Todo pasará, todo llegará. ¿Cuándo? Cuando tenga que llegar. ¿Según quién? Según la soberanía y el plan que Dios tiene. Y estar atentos al reloj profético de Dios y actuar en consecuencia es fe. Ejemplo: Cristo había dicho que no pasaría esta generación sin que la ciudad de Jerusalén se viera rodeada de ejércitos, y que este templo en el que los judíos se gloriaban sería destruido. Los cristianos que oyeron debieron haberse apercibido que en menos de 40 años, antes de que pasara esa generación, ellos tenían que irse de Jerusalén si no querían verse envueltos en una guerra. Pero muchos oyeron y no actuaron en consecuencia, como mucha gente hoy. Leemos la Biblia, pero no nos arrepentimos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los sorprendió la guerra. Los cristianos, Jesús les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y quisieron ir? No. ¿Qué dijeron? Dios nos cuida. Oramos y Dios nos libra. Y que viene la persecución. ¿Cómo salieron los cristianos? Rumbando, perseguidos. ¿A dónde? A todas las naciones, como Cristo les había ordenado. Y de esa manera predicaron el evangelio a toda criatura. Ganaron el 80% del mundo en aquel entonces conocido. Si no estamos atentos a lo que la palabra de Dios anuncia, podemos caer en la tentación de ir en contra del reloj profético de Dios. Y Dios hablando y diciendo: porque van a venir guerras, porque van a venir epidemias, porque va a venir hambruna, porque va a venir carestía. Y vamos a ver muchos cristianos orando contra la guerra, orando contra los temblores, orando contra las epidemias. Se paran en las entradas de la ciudad y ordenan que se derrumbe la fortaleza del narcotráfico, que aquí no pasa el COVID. Y todo eso es muy romántico, todo eso suena muy espiritual y muy bien y muy humano, muy sensible, pero no está de acuerdo al reloj profético de Dios. ¿En qué peligro están esos hermanos? En el peligro de caer en apostasía. Apostasía es dejar la palabra y seguir sus imaginaciones, sus intenciones. Y van a comenzar a luchar por su propio reino y no por el reino de Dios.
van a comenzar a actuar conforme a su propia perspectiva e idea, pues es que yo creo, yo pienso, y no conforme a la dirección del Espíritu. El Espíritu dice que algunos de ustedes serán echados en la cárcel. ¿Y qué dirían algunos cristianos? No declares eso, rechaza. No digas eso para que no te venga. No, eso mismo es lo que hizo Pedro con Jesús, cuando Jesús les comenzó a anunciar lo que le era necesario padecer a mano de los principales y los sacerdotes. ¿Qué le dijo Pedro? En ninguna manera digas eso, Jesús, que no te oiga la gente porque se van a desanimar. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate delante de mí. ¿Qué? ¿En qué peligro estaba Pedro? De caer en una apostasía, en soltarse de la verdad, de estar atento a la verdad, al reloj profético de Dios, y caer en el humanismo. Una lucha contra la propia voluntad de Dios. Y los que se obstinan en esa necedad, entonces puede venir un espíritu engañador y perderlos, hundirlos en un poder engañoso. Hay de aquellos, si ahí comienzan a haber, entre comillas, liberaciones, milagros, sanaciones, y muchas conversiones, y muchas ofrendas, y muchas riquezas, hay de aquellos, ¿por qué? Porque dejaron la verdad y les ha sido enviado un poder engañoso para que se pierdan en la apostasía, porque no recibieron el amor a la verdad. Es necesario estar atentos al reloj profético de Dios, a lo que la Biblia anuncia que es lo que está por venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lumbrera de nuestros pies y lámpara de nuestro camino. Y pretender que las cosas se den a nuestro modo no es cristianismo, es humanismo, es materialismo, es metafísica, es confesión positiva, es psicología, pero no es Biblia, no es cristianismo. Tienen lenguaje, tienen alabanza, tienen iglesia, pero es sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque todo esto te daré si postrado me adoras. Y lo que están adorando es, estamos orando contra el COVID, estamos orando contra el narcotráfico, estamos orando porque las familias aquí sean prosperadas, que aquí no tiemble. Y todas esas cosas, les repito, son románticas, suenan bonito, enamoran el oído, le están hablando a la gente lo que la gente quiere oír. Son maestros que les enseñan conforme a sus propias concupiscencias, pero le han cerrado la puerta a Cristo en esa iglesia. Mas los que perseveren hasta el fin, ¿qué dice? Serán salvos. Y es aquí donde se cumple la escritura que dice: muchos fueron llamados y pocos escogidos. Los escogidos son los que perseveran. Pero escuche esto que voy a decir: no perseveran porque sean mejores, no perseveran porque sean más buenos, perseveran porque Dios los preserva, perseveran porque la gracia de Dios los sostiene y les da la fe para no apartarse. ¿Por qué? Porque acuérdense, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Si no fuera por esa predestinación, nosotros seríamos igual que ellos y andaríamos en las cosas también en las que ellos andan. De hecho, piénselo, ¿cuántas veces le han invitado y alguna vez usted haya concedido? ¿Alguna vez usted haya dado oídos a sus invitaciones, a sus presunciones, a sus testimonios? Y dices, es que aquí hay algo que no suena bien, aquí hay algo que no marca bien. ¿Qué es lo que a usted le da el discernimiento para no seguir a lobos rapaces, para no seguir a extraños, para no seguir a serpientes que se visten de amigos, de familiares,
¿Qué es lo que te da a ti el discernimiento? Es la gracia de Dios que te preserva, la gracia de Dios que te sustenta. Amén. Los muchos, que dice aquí, muchos serán llamados y pocos escogidos. Los muchos que fueron llamados, pero no escogidos, son los que estuvieron un tiempo con nosotros. Unos más, otros menos, pero no soportaron la disciplina, la doctrina, no perseveraron y terminaron apostatando, siguiendo al mundo, siguiendo las riquezas, siguiendo las luces, siguiendo la música, siguiendo la gente, siguiendo la comodidad. Apostataron, me dejaron a mí, dice el Señor, fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Sí. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Según qué? Nos escogió. ¿En quién? En Cristo. ¿Quién nos escogió en Cristo? El Padre. Muchos fueron llamados y pocos escogidos. Escogidos por gracia y escondidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es lo que se llama predestinación. Sí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para perseverar hasta el fin. ¿Y de qué manera? Manteniéndonos santos, es decir, apartados y sin mancha, no habiéndonos contaminado con las cosas con las que ellos aprueban. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Amor qué es amor? ¿Quién me dice que es amor? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dar a Cristo. El verdadero amor no es ser amoroso. El verdadero amor no es ser bondadoso. El verdadero amor no es ser amable. El verdadero amor no es ser generoso. El verdadero amor es predicarles a Cristo. ¿Para que se sanen? No, para que no vayan al infierno. Predicarles a Cristo, entendiendo que lo que viene es un juicio contra este mundo y que sean salvos de esta perversa generación. No es difícil predicar en amor. ¿Por qué? Porque todo el mundo, también los incrédulos, están de acuerdo que este mundo está muy mal, que esta sociedad ya no se va a componer, que las cosas no van a bajar de precio, que van a subir, que se van a escasear, y que quién sabe qué guerras vengan ahora con las decisiones económicas que los países más poderosos del mundo están tomando. Entonces, no debemos pretender seguir la corriente del cristianismo humanoide, el cual es poder engañoso, sino que debemos predicar en amor. ¿Quién me dice que es predicar en amor? Predicar a Cristo. Para que esto se va a acabar, esto se va a complicar, pero no vas a ir al infierno. Esto es predicar en amor. Dice, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según se le pegó la gana a Dios. Si dice ahí eso, si dice, según el puro afecto de su voluntad, es según le dio su gana. Porque Él es soberano, porque Él es dueño de todo y a Él así le plació escoger a algunos, a los que preservó, para que estos se mantuvieran santos y sin mancha, y ganas no nos faltaron también de irnos a revolcar como los cerditos en las cosas en las que ellos andaban. Sí. Pero mayor fue la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, que nos decía, mejor quédate en tu casa, o que nos ponchó la llanta para que no fuéramos, que nos enfermó para que no fuéramos, que nos quitó el dinero para que no fuéramos. Y la pregunta es,
¿Y por qué aquellos sí están bien bendecidos y son bien hartos? ¿Y por qué les va re bien? ¿Y por qué dan tantos testimonios de milagros? Bueno, hay cosas que Dios permite. No significa que Dios esté aprobando. Acuérdate que dijimos, hay cosas que Dios permite para que se den con la nariz en las piedras. Y si ellos no recibieron el amor a la verdad, Dios ha enviado un poder engañoso. Lo que debes hacer es cuidar tú en dónde estás parado. Si estás sobre la roca, sobre la verdad, o si estás en una necedad como ellos, porque a veces nos pasa que vemos la astilla en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio. Examínate tú, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Júzgate conforme a la palabra, porque la palabra es verdad. No seas sabio en tu propia opinión, ni siquiera te juzgues tú. Deja que el que te juzgue sea el Señor, y Él te juzgará con misericordia. Y si su palabra dice no mentirás, y tú estás por ahí diciendo algunas mentiras, pues deja de hacerlo. Y si el Señor dice que no des falso testimonio contra tu prójimo, pues deja de hablar de las personas. La clave de la nueva vida es el arrepentimiento. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Es Dios injusto por haber hecho las cosas como las hizo? Porque la noche no dura más, porque el sol sale siempre por el poniente, porque las rosas dan un aroma precioso y hay otras plantas que no. ¿Es Dios injusto porque unos sí y porque otros no? En ninguna manera. Dios es el creador. A Él le plació hacer las cosas como las hizo. Dios es el Señor, es decir, el dueño de todo. Y Él se reservó un remanente, levante su mano, nosotros, un remanente escogido por gracia para que perseveremos hasta el fin. Amén. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, amén. Perseverar es una palabra que significa mantenernos firmes a pesar de las presiones. Sí. Mantenernos en pie. Y ¿cuántos saben que aún nuestra fe no es nuestra? Que la fe es don de Dios. ¿Alguien sabe esto? Sí. A ver, levante su mano el que sabe que la fe es don de Dios. Ahora levante la mano el que no sabe que la fe es don de Dios. Ya sabemos que la fe es don de Dios y no un acto de nuestra voluntad ni de nuestra bondad. Lo mismo que el perseverar y la justicia, la obediencia son por don de Dios, no son nuestros. Si hoy somos mejores, no es por nosotros, es por la gracia de Dios que ha obrado en nosotros. El apóstol Pablo decía, yo era perseguidor de los hermanos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no estima que fue su bondad, sino él reconoce que es la gracia de Dios la que nos hace mejores, la que nos preserva y nos ayuda a perseverar hasta el fin. Así es. ¿El crecimiento quién lo da? Dios. Si este hermano se ha desarrollado más espiritualmente, aquel en conocimiento, este en economía, aquel en sociabilidad, ¿de quién proviene todo ese crecimiento? De Dios. Todo es de Dios. Si hay algo bueno, ¿quién lo puso? Dios. Y si Él no lo hubiera puesto, seríamos exactamente igual que los demás, como éramos antes de que fuéramos llamados. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, como lo hemos visto en reuniones anteriores, para llevar la muerte de Jesús por todas partes. Esto significa que nos aplaudan, que nos reconozcan,
¿Que nos den recompensa? No, no necesariamente. Llevamos la muerte de Jesús. ¿Qué hizo la gente con Jesús? Lo crucificaron, lo rechazaron, lo calumniaron, lo traicionaron. Aún a los que él había ayudado, lo traicionaron y gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Y fueron los que él había alimentado los que le aventaban tierra y piedras cuando él caminaba llevando la cruz hacia el Calvario. ¿Y para qué nos escogió? ¿Para ser qué? Santos y sin mancha, ¿cierto? Los que previamente, antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hay un contexto que a veces nos pasa de noche respecto a la adopción. Hoy día en nuestra sociedad tiene más privilegios un hijo natural, un hijo nacido de una familia, que un adoptivo. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, en la sociedad romana a la cual él está dirigiendo sus cartas, un adoptivo era alguien que una familia rica compraba porque estimaba, número uno, que no tenía varones que se hicieran cargo de la hacienda de la familia, y era necesario tener varones para que la administraran y la acrecentaran. Si no había varones, se compraban hijos adoptivos. Y escuchen lo que voy a decir: había familias que se dedicaban a tener hijos y a educarlos para venderlos como adoptivos a familias ricas. Les daban un dineral a los que producían hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque el hijo adoptivo era más valioso, número dos, que el hijo natural. Dijimos, cuando no había varones, se compraban hijos adoptivos para que se hicieran cargo de la hacienda. Número dos, cuando los hijos varones eran unos despilfarradores, unos disipadores, unos rebeldes, unos incontrolables, esa familia decía: necesitamos un hijo adoptivo al cual darle la administración de la hacienda, porque con la familia se va a acabar. El apellido de esta familia, el abolengo de esta familia, se va a arruinar completamente. El patrimonio no va a perseverar, a persistir. Entonces compraban un hijo adoptivo. El negocio de los hijos adoptivos era muy prolífero en la sociedad romana por la razón que les estoy comentando. Y cuando aquí la Biblia nos dice que somos adoptivos, Pablo lo que está diciendo es que estamos hechos para grandísimas cosas. Nosotros somos los que vamos a administrar la hacienda del Señor de la hacienda. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios. ¿Y nosotros qué somos? Hijos adoptivos. Entonces fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Quién pagó el precio de este hijo adoptivo tan precioso, tan preciado? ¿Quién pagó el precio? Cristo. Y lo pagó con gusto, porque Él sabía que tú ibas a ser útil, que tú ibas a perseverar hasta el fin, que tú te ibas a encargar fielmente de los negocios de la familia divina. Amén. Según que el puro afecto de su voluntad, así le plació a Dios. Así Dios lo determinó, y por esa causa estamos aquí. Pero el diablo hace un trabajo formidable, hay que reconocerlo, y nos hace desestimarnos, así como ocurrió con Saúl, que siendo el más alto se sentía el más chaparro, que siendo el que destacaba entre todos y que el que fue escogido por rey, él se sentía menospreciable a sus propios ojos. A veces el diablo nos ha hecho sentir que porque fracasamos en un matrimonio, porque nos corrieron de una empresa, porque no somos el consentido de nuestra familia, porque no soy güerito, porque no soy alto, porque no esto o no aquello, tú no mereces. No merece nadie. Pero Cristo, por la soberanía de Dios, por el puro afecto de su voluntad, pagó un precio con mucho gusto por cada uno de nosotros para hacernos adoptivos hijos suyos. Amén. Así es. Y entonces dijimos, una característica de nuestra salvación es el gozo en las pruebas.
Pero hay otra característica también propia de nuestra salvación. ¿Cuál es? El que amamos a Dios sobre todas las cosas. Lo preferimos. Hay gente que no puede preferir a Dios. Hay gente que su familia, hay gente que su trabajo, hay gente que su cansancio, hay gente que el fútbol está primero. Pero una característica de los que somos salvos es que amamos a Dios sobre todas las cosas porque Él nos amó primero. ¿Por qué te digo que nos amó primero? Porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo y predestinó esta gracia para nosotros. Él nos amó primero y Él puso en nosotros este amor por Él, este afecto por Él, este apego por Él. Amén. Y la prueba de que amamos, el amor todo lo sufre, ¿cierto? Sí. La prueba de que amamos a Dios es que todo lo sufrimos por Cristo. Sea peligro, sea hambre, sea persecución, sea espada, sea caminar grandes distancias, sea padecer hambre, lo que sea, todo lo sufrimos por causa de Cristo. Y nuestro amor por Él nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque es un amor que Dios puso en el corazón y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Amén. Han tratado de disuadirnos y de persuadirnos de por qué estamos aquí y por qué no nos vamos mejor allá, que allá está mejor y que allá hay mejores manifestaciones. Pero nosotros decimos no. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que nos ha preservado? La gracia de Dios. El amor que Dios puso en nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y si permanecemos en su casa es porque somos sus hijos. El hijo permanece en la casa para siempre. Amén. De esta manera es como Dios nos llamó, nos escogió y nos hace fieles. La obra del Espíritu Santo, una vez que descubrimos el propósito que Dios tiene para nosotros, es desarrollarnos de tal manera que terminemos por ser perfectos en serle fieles. Por favor, póngase sobre sus pies, si usted gusta, y vamos a hacer oración dando gracias al Señor por esta enseñanza. Estoy maravillado, Señor, de tu hermoso propósito para mi vida. Yo que a mis propios ojos era menospreciable y de baja estima, yo hoy me doy cuenta que he sido amado desde antes de la fundación del mundo y que es por tu gracia por la que tú me escogiste en Cristo. Ahí me guardaste, ahí me reservaste. Y ahora entiendo muchas cosas que vivía, pero que no era capaz de explicar. Sí me han invitado, sí mi corazón a veces ha dudado y he pretendido claudicar. Y a lo mejor me he acatarrado espiritualmente algunos días, algunas semanas, tal vez hasta más de un mes. Pero tú, que eres rico en misericordia y por ese gran amor con el que me amaste, al que eres fiel, avivaste mi espíritu, me despertaste. Tú mismo fuiste por mí, donde estaba esta oveja, temblando y enferma, herida, y curaste mis heridas, me pusiste sobre tus hombros y me trajiste de regreso al redil por tu fidelidad. Tú eres fiel a tu nombre, tú eres fiel a ti mismo. Y tú nos escogiste antes de la fundación del mundo para manifestar este gozo en medio de las pruebas y este amor, esta preferencia por ti sobre todas las personas y sobre todas las cosas. He aquí dos grandes evidencias de nuestra salvación. Alguien puede preguntarse: ¿soy realmente salvo? ¿Esta persona es realmente salva? Y hoy tenemos
dos grandes factores que considerar para tener la certeza de la salvación. Uno, el gozo en las pruebas, y dos, el amor a Dios sobre todas las cosas a pesar de las tentaciones. Gracias, Señor, porque tú que has iniciado esta obra en cada uno de nosotros, también la perfeccionarás. Y gracias porque aunque yo pensaba que hice mal, que mi esposa hizo mal, que mi hijo hizo mal, y que por causa de ese error estamos en estos problemas, y que ni modo, ahora que había que picar piedra y había que volver a empezar de nuevo, Señor, tú tienes un plan glorioso. Hoy entendemos, no hay que preguntar por qué, sino para qué. ¿Cuál es tu propósito en haber permitido que ocurriera lo que ocurrió? Y ponernos de pie, secarnos las lágrimas, ceñirnos el cinturón como un hombre, como una mujer valientes, y decidir seguir adelante de tu mano y no claudicar, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque entendemos que solamente hacer tu voluntad es el propósito para nosotros, y que cuando nosotros andamos en tu propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Nos ruegan, por favor, tómame, no me deseches, porque soy para ti. Y de esta forma el Señor suple todo lo que falta en nuestras vidas, no conforme a lo que nosotros pedimos o entendemos o creemos que somos capaces de administrar, sino conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios siempre es mucho más poderoso para darnos mucho más abundantemente aquellas cosas que nosotros pedimos o que nosotros entendemos. Y no necesariamente te seguimos por las cosas materiales. Hemos aprendido, como dijo Pablo, a tener mucho y a tener poco. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque a veces que hasta el tener mucho nos extravía. A veces que hasta que nos vaya bien hace que comencemos a naufragar en nuestra fe. Pero Señor, manténnos del pan necesario. No nos hagas pobres para que no robemos, y no nos hagas ricos para que no digamos fue mi mano y blasfememos tu nombre, robando o diciendo yo lo hice, mi gran sabiduría. Danos aquello que seamos capaces de administrar, y danos la capacidad de ser fieles en lo poco, para que nos puedas poner siempre sobre más, como está escrito: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que venga tu reino, que venga tu abundancia, que venga tu favor, que venga esa intervención soberana, y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en amor del nombre de tu maravilloso Hijo Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.